quiero compartir una reflexión y a cuántos el Señor os está desafiando a cosas nuevas, ¿no? Yo creo que estoy en una etapa de mi vida en la que el Señor me está diciendo, eso que no se te daba bien, venga, pues ahora. Vamos a por eso, ¿no? Así que creo que es un tiempo en el que necesitamos, cada uno de nosotros como iglesia, individualmente necesitamos avanzar. La verdad es que venía pensando, Señor, bueno, ¿qué quieres que comparta? ¿Qué quieres que pueda transmitir a la iglesia, que sea de bendición? Me ponía esa inquietud, ¿no? Acerca del propósito. Y ayer sábado, que tuvimos un día espectacular jugando al torneo de fútbol, el Señor me lo confirmó de una manera poco agradable, pero me lo confirmó, ¿no? Entonces, yo quiero empezar con una pregunta y es, ¿cuántos de aquí creen que tienen un propósito? O mejor dicho, voy a especificar la pregunta. ¿Cuántos saben qué propósito tiene Dios para vuestras vidas? Vale. Veo algunas que no sé si es que le duele el brazo o vamos a mejorar la pregunta entonces. ¿Cuántos no saben qué propósito tiene Dios para su vida? Entonces, hoy quiero decirte que vas a salir de aquí contento porque te voy a decir cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida. Uy, Rafa, eso suena atrevido, ¿no? Bueno, pues en la palabra tenemos todas las respuestas. Y yo quiero que podamos abrir el libro de Juan, capítulo 4, porque aquí sucede algo bastante interesante que estoy casi seguro, no me voy a atrever a afirmarlo, pero estoy casi seguro que todos lo hemos leído en algún momento. Juan capítulo 4. Y muchas veces lo hemos pasado por alto o nos hemos fijado en algunos detalles de esta historia de la mujer samaritana y nos suena interesante, ¿verdad? Sin embargo, aquí hay algo que yo creo que como iglesia hoy necesitamos aprender y necesitamos poner en práctica. ¿Amén? Muy bien, yo quiero que tiremos un poco de memoria atrás cuando hablamos de el mensaje se llamaba tomar las cosas, ¿verdad? Que hablábamos de que éramos llamados, de que teníamos un propósito y que somos escogidos, ¿verdad? Habíamos hablado de la diferencia entre ser llamado y ser escogido. Y cuando uno era escogido era porque obedecía al llamado del Señor. El Señor decía, sígueme. Entonces, si yo lo sigo, pues soy escogido. Si me dice sígueme y me quedo quieto y él se va, pues no soy escogido, me he quedado en el sitio, ¿no? Entonces, nosotros y Grupo de Café los martes estuvimos trabajando un poco este concepto de que somos escogidos por el Señor. Y cuando el Señor nos escoge no es porque quiera añadir uno a su lista de mejores amigos, sino porque tiene una misión y un trabajo para nosotros. ¿Alguien sabe cuál es esa misión? Llevar su palabra, ¿no? Entonces, el Señor en este tiempo me venía como instando o desafiando a, bueno, ¿cómo está esa parte tuya de llevar luz, ¿no? De ser esa sal de la tierra, esa luz del mundo, de llevar a los demás eso que Dios ha hecho en tu vida. Y decía, sí, Señor, yo sé que tengo que hacerlo. Ya, todos sabemos que tenemos que hacerlo. ¿Lo estás haciendo? Era lo que el Señor me preguntaba, ¿no? Y este sábado tuvimos el torneo. Y qué bueno es cuando nosotros nos movemos a extender el reino y Dios respalda esos movimientos. Amén. Entonces ayer tuvimos un evento bastante divertido y sobre todo bastante bueno en cuanto a la relación con la gente. Y yo había invitado a un montón de amigos míos, de contacto, de tal, vente, vamos a pasarlo bien, tal. Y vino un compañero de la facultad. Y estábamos allí jugando, tal, y cuando ya estábamos terminando, le digo, hey, tío, ¿cómo te lo has pasado? ¿Qué tal? Ay, muy bien, no sé qué. Me dice, no sabía que jugabas al fútbol. No sabía si tomármelo como un piropo o un insulto, ¿no? Era como, bueno, digo, vale, pues ya está. Digo, sí, jugaba al fútbol. En mi tiempo jugaba más, ahora parece menos, ¿no? La verdad es que no parece que tenga un cuerpo de futbolista, pero sí, juego al fútbol, me gusta el fútbol. Y luego añadí una segunda frase que yo creo que me dolió un poco más que la primera, y me dice, tampoco sabía que eras cristiano. ¡Oh! Esa dolió, esa quedó ahí un poco en el costado, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo un cuerpo, actualmente, pronto no, pero actualmente tengo un cuerpo que no refleja que me guste el fútbol. La verdad. Entonces lo puedo perdonar, porque digo, es que tú me miras, si yo me mirara en un espejo, yo diría, este chaval no juega al fútbol, ¿no? ¿Por qué? Porque mi vida o mi apariencia refleja algo contrario a lo que estoy diciendo. Entonces cuando a mí me dicen no sabía que eras cristiano,
Yo estoy casi seguro que he hablado con él, que lo he invitado, que tal, pero bueno, he hablado con varios, a lo mejor él se me escapó, ¿no? Pero eso significa que si no he hablado con él específicamente, mi vida no está reflejando que yo amo al Señor, ¿no? Entonces eso a mí ayer me hizo un clic y yo le preguntaba, bueno, yo sé lo que tengo que hacer, pero me preguntaba, ¿lo estoy haciendo? ¿No? Entonces aquí es donde quiero entrar con el tema del propósito, pero quiero compartir a la iglesia, porque ¿qué vemos aquí en esta imagen? ¿A qué versículo nos recuerda? Los campos están listos para la siega. Y yo quiero que hoy nos quedemos con este mensaje, porque estamos viviendo un tiempo en el que los campos están listos para la siega. Estamos viviendo un tiempo donde veníamos hablando semanas anteriores que como iglesia íbamos a entrar en la tierra prometida. ¿Amén? ¿Cuántos lo creemos? Pero para eso había que tomar las decisiones correctas, ¿verdad? Había que ser como Josué y Caleb y no como los otros. En fin, hemos hablado y venimos un tiempo hablando de distintas cosas. Y el punto que yo quiero poder compartir hoy es que es muy bueno saber la herencia que Dios tiene para nosotros. Es muy bueno saber que en la tierra prometida fluye leche y miel, pero tenemos un problema con esto. Porque los campos están llenos para poder cosechar. Y si la iglesia no se mueve, ¿qué va a pasar con esa cosecha? Que se pierde. Entonces tú estarás muy feliz de la tierra prometida, pero habrá una gran cosecha que se ha perdido. ¿Por qué? Porque yo no tengo mi mirada alzada. Cuando yo nada más que estoy mirando para abajo, mi ombligo, los problemas, o incluso, bueno, el campo lo tengo allí, yo estoy mirando para el edificio, ¿no? Cuando en la mirada no la tenemos puesta donde la tenemos que poner, no estamos siendo conscientes de que los campos están listos. Pero realmente hay muchas oportunidades, hay mucha gente necesitada y mucha gente abierta a escuchar la buena noticia que tú tienes para darle. Entonces, ¿qué es lo que falta? Que la iglesia se mueva. Y yo creo que como iglesia necesitamos aprender que esto no es un plan para mañana o un curso de 6 meses. Esto es algo que nosotros necesitamos hacer hoy, nada más que salgamos de este lugar. ¿Por qué? Porque el Señor transforma nuestras vidas. ¿En cuántos de vosotros el Señor ha hecho algo? En mi vida ha hecho un montón de cosas. Pues entonces somos bastante egoístas si no permitimos que el Señor haga lo mismo en la gente que está ahí afuera necesitando. Y yo quiero leer este pasaje y quiero que vayamos a Juan capítulo 4, porque aquí sucede algo muy interesante y es el punto central de lo que quiero compartir. ¿Lo tenemos todos abiertos? Versículo 1, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Vamos a ir parando. Resumen, Jesús estaba en un sitio donde la gente ya estaba empezando a pensar cosas raras y él dijo, esto no, aquí ya no tenemos mucho más que hacer, y se fue para Galilea, ¿no? Versículo 4, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Y era como la hora sexta. Entonces vamos a ir metiéndonos un poco en el contexto de la historia que quiero ir desarrollando. Estamos diciendo que Jesús estaba en un lugar donde ya la gente parece que no estaba muy receptiva, parece que lo que había que cosechar estaba ya cosechado, ¿no? Y la gente estaba empezando a comparar y a decir cosas raras y cosas feas y tal, y Jesús dijo, no, necesito volver a Galilea. Y cuando él inicia el camino a Galilea, dice el versículo 4 que le era necesario pasar por Samaria. ¿Alguien sabe por qué esa necesidad? ¿Por qué le era necesario pasar por Samaria? Porque tenía que llegar rápido a Galilea. Lo que ha dicho está bien porque hay un propósito detrás de todo. Pero a él le era necesario pasar por Samaria porque necesitaba llegar rápido a Galilea. Y los judíos, como no soportaban a los samaritanos, daban toda una vuelta rodeando Samaria hasta llegar al lugar donde iban. Jesús no tenía esos problemas raciales, discriminación, no tenía ninguna barrera, ¿no? Y él le era necesario ir rápido y él cruzó por Samaria. Y dice que cuando estaba cruzando Samaria, se sentó en un pozo. ¿Por qué se sentó en un pozo? Porque estaba cansado. Entonces yo quiero que nos metamos en este contexto porque todo lo que vamos a leer a partir de ahora va a suceder, como bien dicen, por un propósito de Dios, pero la realidad que ha motivado esta situación es que Jesús tenía prisa y que estaba cansado.
Eso es lo que llevó a Jesús a este lugar donde sucede un encuentro divino, ¿no? Y con esto quiero hablar de las oportunidades que Dios nos da en los momentos que muchas veces menos lo pensamos. Estamos bien entendidos el concepto, ¿no? Versículo 5 dice, versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Lo primero que hace, levanta la barrera, ¿no? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Versículo 15, aquí parece que ya ha captado su atención, ¿no? La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla con este calor, ¿no? Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Esto sí, aquí ha sido sincera, ¿no? Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Ya empezaba a ver algo que había diferente, ¿verdad? Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, él vuelve al tema, ¿no?, de la religión, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos que se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Todo el mundo se cerró el pico, ¿no? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entretanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Estaban en otra, ¿no? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. ¿Qué quiero que podamos reflexionar en todo este tremendo pasaje? Que Jesús tuvo un encuentro divino, un encuentro propuesto, ¿no?, por Dios. Dios había organizado todo. Pero la situación en la que estaba Jesús cuando este encuentro sucede era que estaba cansado, que sus discípulos se habían ido y que él simplemente tenía un objetivo de llegar a Samaria, ¿verdad? A Galilea. Entonces, en ese camino en el que él iba, podría ir pensando, bueno, cuando llegue a Galilea vamos a hacer una campaña, ¿verdad? Allí vamos a hablar con un montón de gente y el Espíritu Santo se va a mover y va a hacer milagros y sanidades y uno va propuesto a, quedan 4 meses para la siega, ¿no? No, vamos a prepararnos porque el próximo sábado tenemos un torneo y vamos a evangelizar y el Señor se va a mover y... Vale, pero ¿qué pasa de aquí al sábado? ¿No? Dentro de 2 semanitas vamos a hacer un viaje evangelístico a Oviedo. Nos vamos al norte de España y vamos a estar allí llevando la palabra de Dios.
Muy bien, vamos a prepararnos, vamos a preparar material, vamos a ensayar, vamos a hacer cosas. Pero desde aquí hasta que nos vayamos a Oviedo, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Y yo creo que esto es lo que el Señor hablaba cuando dices, Señor, come algo, y Él dice, no, yo tengo una comida, necesito otro tipo de comida. ¿Por qué? Porque todos necesitamos comida para vivir, ¿verdad? Comemos para poder seguir adelante. Y Jesús lo que estaba diciendo es que por encima de la necesidad biológica, Él necesita cumplir la voluntad de Dios, Él necesita cumplir la misión que Dios le ha dado para poder seguir avanzando. Lo necesita aún por encima de la comida. Entonces, cuando nosotros hablamos de que tenemos un propósito, el propósito nos lo dejó el Señor en la gran comisión, ¿verdad? Id y haced discípulos, predicando el evangelio a toda criatura, en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Esa misión no se la ha dado a los pastores y a los líderes. Esa misión se la ha dado a todos y cada uno de los que han sido llamados. ¿Cuántos hemos sido llamados? Veo muchas manos abajo. Repito la pregunta. ¿Cuántos hemos sido llamados? Muy bien. ¿Cuántos hemos sido escogidos? Eso ya depende de cada uno, ¿no? Pero del mismo modo, hemos sido llamados y escogidos para una misión. Y yo creo que lo que el Señor nos está llamando en este tiempo es a que nos pongamos las pilas, no esperando oportunidades mágicas, sino en el camino diario, en las situaciones cotidianas. ¿Cómo empezó esta conversación con la mujer samaritana? Dame agua. No, no había nada raro. Hola, vengo a invitarte, vengo a enseñar. No, dame agua. Entonces creo que como iglesia necesitamos hacer este factor. ¿Por qué? Porque claro que es buenísimo cuando el Señor trata con nuestras vidas, moldea nuestro carácter, nos da promesas. Todo eso es bueno, es necesario. Avanzamos, cambiamos. Pero todo eso que el Señor hace en nuestras vidas, toda esa libertad que el Señor trae, todo ese gozo, esa paz, esos frutos del Espíritu, no es para que seamos más felices, que también, sino es para que nos pongamos a hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. Y yo creo que en eso, a mí ya me quedó claro ayer, que quizás me faltaba pegarle un apretón de tuerca. Y lo que yo quiero preguntarte en esta mañana es cómo está tu lámpara. ¿Está alumbrando o no está alumbrando? Porque si tú estás mirando hacia abajo, si estás con los problemas, si estás con las situaciones y no estás dándote cuenta que aquí hay muchísimo trabajo, como iglesia estamos fallando. Y eso no será culpa de unos o de otros, será culpa de cada uno de los que estamos aquí hoy. Y cada uno de los que no haya podido venir y lo escuchará por diferido, ¿no? No sé si se entiende, iglesia, el mensaje que quiero transmitir, pero nosotros en Jesús tenemos el mayor ejemplo de qué necesitamos hacer y de cómo necesitamos hacerlo. Lo que nosotros vemos aquí en Juan capítulo 4 es un estudio grandísimo que tiene un montón de enseñanzas. Y no me quiero poner a deshacerlas todas. Si tienes interés, pues buscamos material y te lo compartimos. Pero lo que quiero transmitir de esta historia es cómo Jesús aprovecha todas las oportunidades y no oportunidades que uno provoca, ¿no? Él no fue expresamente diciendo tengo que ir a Samaria porque me voy a encontrar con una persona. Él fue a Samaria y en la situación, pasó por Samaria y en la situación en la que estaba atravesando, que no tenía nada que ver, vino una oportunidad y él supo detectar las oportunidades. ¿Sabes qué? Quizás la oportunidad la tienes cuando bajas de tu casa en el ascensor. Quizás la oportunidad la tienes cuando saludas a la aparcacoches. Quizá la oportunidad la tienes en tu trabajo cuando alguien te saluda en la puerta. No lo sé. Lo que sí sé es que hay muchísimas oportunidades. Y la gente, por muy al contrario de lo que pensamos, muchas veces, mal pensado, la gente está preparada para recibir. La gente ya tiene los oídos abiertos. La gente está deseando algo que transforme sus vidas. Y nada más que tú le das la solución que es la solución verdadera, que no le estás hablando de una religión, no le estás hablando de un tipo de iglesia, una denominación, no. Cristo, el Cristo vivo, el Cristo resucitado, que es el que levanta el espíritu, está queriendo llegar a tu vida. Llegó a la mía y la transformó por completo. Y está queriendo llegar a la tuya. Cuando la gente da ese paso de abrirle la puerta, ahí sucede la transformación. Entonces, iglesia, estamos en un tiempo donde necesitamos ponernos las pilas con esto, porque si no, vamos a avanzar, vamos a cambiar, vamos a transformarnos, seremos más felices, todo lo que queráis, pero no habremos cumplido el propósito por el que estamos aquí.
En Juan capítulo 15, versículo 16 dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes, dice el Señor. ¿Para qué? Y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre, ¿verdad? Y en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 14, para esto Dios los llamó por nuestro evangelio, a fin de que tengan parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Iglesia, tenemos un trabajo que hacer. Y cuando nosotros no hacemos ese trabajo, ocurren problemas. No es que te vaya a ir mal la vida, que muchas veces también, ¿no? Pero no es la consecuencia que pueda traer para ti. Es una cosecha entera perdida de gente que estaba preparada para recibir y no ha recibido porque tú estabas centrado en tus problemas. Y no has recibido porque tú estabas dando vueltas en círculo o tenías la mirada puesta en otro lado. No, es que tengo que avanzar, tengo que prosperar, tengo que hacer, tengo que tal. Que sí, que todas esas cosas están muy bien, pero el trabajo lo tenemos ahí. Entonces la palabra del Señor dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Entonces lo que quiero compartir en este tiempo es que esta es una realidad de hoy. La gente está deseando recibir y lo hemos visto. La verdad es que tanto el torneo de vóley como el de fútbol superaron mis expectativas y creo que las de todos en general en la iglesia. La gente tenía hambre, la gente estaba agradecida, la gente son chavales que tú los ves que tanto el día que parece que no sabes dónde viven, ¿no? Estaban agradecidos, estaban con ganas, muchos repitieron de los que vinieron al vóley vinieron al fútbol y ni les gustaba el fútbol, pero ahí estaban, ¿no? Entonces el punto en el que la gente tiene una necesidad de algo diferente. Y ese algo diferente lo tienes tú. No es que lo tenga yo, que soy súper especial, que me subí aquí con un micrófono. Soy igual que ustedes, pero estoy de pie en vez de estar sentado. Tú tienes algo especial que compartir. Y no compartirlo es un fracaso grande. Entonces, hoy, iglesia, necesitamos que eso que el Señor ha puesto en nosotros, ese don de Dios del que habla, esa buena noticia de la salvación, necesitamos compartirla. Y yo espero que no os toque escuchar la frase que me soltaron a mí ayer, ¿no? Entonces, necesitamos ponernos las pilas con esto, porque vamos a avanzar en todas las áreas. Como hemos dicho anteriormente, vamos a llegar a la tierra prometida. Pero en ese camino tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Si no, habrá mucha pérdida. Y es una pena que gente que está preparada a recibir se hunda en la desesperación, en el suicidio, en los problemas, en no encontrar solución a nada, en no verle sentido a la vida, ¿no? Tantas cosas. Aquí en Jesús aprendemos mucho en cuanto al cómo evangelizar, al cómo compartir. Por eso digo que es un estudio a desarrollar donde hay muchas enseñanzas. Pero lo que yo quiero que sepamos hoy es que Dios tiene un propósito contigo. Y ese propósito es que tú vayas al campo y empieces a segar. Es que tú empieces a moverte llevando la luz que Él ha puesto en ti. No va a usar tu super sabiduría porque tú eres muy bueno, no. Él te ha escogido, Él te va a capacitar. Pero todo lo que Él te da, todo lo que Él nos da, es para ponerlo en el campo, ¿no? Es para poner las manos a la obra y es para poder segar. Entonces, si no sabías qué propósito tenía Dios para ti, ya hoy lo sabes. Su propósito es que vayas al campo que está lleno de cosecha y te pongas a segar. Te pongas a compartir de la palabra, te pongas a dar fruto. El cómo, el dónde, la manera, la tal. Bueno, eso Dios te lo dará en específico. No es que yo no sé qué quiere hacer el Señor con mi vida dentro de 10 años. Bueno, yo a lo mejor tampoco. Pero sé lo que quiere hacer conmigo hoy. Y sé que me va a ir ayudando hasta que llegue a esos 10 años y me siga revelando lo que quiere. Amén. Entonces, me gustaría invitarte a que te pusieras en pie. Y con este mensaje, ahí no te voy a preguntar que me confirme, eso te lo dejo que lo hagas con el Señor, ¿no? Pero quiero que vuelvas a pensar si ya tienes claro cuál es el propósito que Dios tiene para ti. Si no lo tienes claro, pues luego en YouTube te la pones de nuevo y puedes ver lo que dice la palabra, ¿no? Pero si ya tienes claro lo que el Señor tiene para ti, ahora mi pregunta para que tú la respondas delante del Señor es, ¿qué vas a hacer? Iglesia, ¿qué vamos a hacer en este tiempo? ¿Pero vamos a seguir preocupándonos por la situación o vamos a ponernos a, no, yo tengo otra comida que comer? Necesito hacer la voluntad de mi Padre, que me ha escogido para una misión concreta.